¿Qué tal? Bienvenidos a este video de Maestría de Vuelo, en donde vamos a presentar el tema de procedimientos y checklists. Conforme las aeronaves se volvieron más complejas, surgió la necesidad de redactar los procedimientos y checklists para verificar que se realizaron todos los elementos o los elementos importantes para configurar la aeronave para las fases del vuelo. También se desarrollaron para manejar una situación anormal o de emergencia. Hay tres términos importantes: una técnica, que es una manera de llevar a cabo una maniobra de vuelo; un procedimiento, que es una serie de elementos que se realizan paso por paso con un orden lógico para configurar u operar los sistemas de la aeronave en una situación normal, anormal o de emergencia. El término utilizado erróneamente o coloquialmente para procedimiento es checklist. Entonces, ¿qué es un checklist? Un checklist es una serie de elementos importantes que se verifican después de haber realizado un procedimiento normal. Hablando un poco más a detalle del término técnica, que es una manera de llevar a cabo una maniobra de vuelo, o el cómo volar la aeronave, tenemos una lista de diferentes técnicas que se tienen en los aviones: un rodaje, un despegue, maniobras en vuelo como un viraje de 45 grados de inclinación o un vuelo lento, un aterrizaje o una ida al aire. Y tenemos varias gráficas. La primera es un viraje en tierra de 90 grados de una 320. Abajo de esta gráfica tenemos un perfil de despegue de un bimotor ligero, y en la gráfica de la derecha tenemos una aproximación ILS de un King Air 200. Los fabricantes publican estas técnicas, estas gráficas, en sus diferentes manuales, como el Flight Operations Manual, el Pilot's Operating Handbook o Airplane Flight Handbook o Manual, y en el Flight Crew Training Manual, como lo hace Boeing, o en el Flight Crew Techniques Manual, como los publica Airbus. Volviendo al término de procedimiento, que es una serie de elementos que se realizan paso por paso con un orden lógico para configurar u operar los sistemas de la aeronave en una situación normal, anormal o de emergencia, tenemos lo que es un procedimiento normal. Entonces, ¿cómo se realiza un procedimiento normal? Si uno no está en movimiento o si no tiene mucha experiencia en la aeronave, se realizan leyendo y haciendo, read and do. Si uno ya tiene más experiencia en el avión o se está en movimiento, se realizan de memoria con ayuda de un flujo y verificando con una checklist, o do and verify. Aquí tenemos un ejemplo de un Cirrus, que se publica el procedimiento before taxiing, se listan todos los elementos, luego se presenta una gráfica de cómo realizar el flujo, y en el extremo de la derecha tenemos el checklist de esa fase, que es el before taxiing checklist. Los fabricantes publican los procedimientos normales tanto en el Flight Operations Manual, en el POH o en el AFM, o en el Flight Crew Operating Manual. Los checklists pues, pueden estar publicados en un formato de checklist o en el Quick Reference Handbook. ¿Cómo se aprende a realizar los procedimientos normales? Bueno, uno puede utilizar un póster del panel de instrumentos de la aeronave, como pueden ver en la imagen superior izquierda, de una Cessna 172 con Garmin 1000. Entonces uno tiene el póster enfrente de uno y con el documento de los procedimientos normales se pone a practicar los procedimientos o los flujos y el uso del checklist. También tenemos utilizando una aeronave en el simulador de caza que represente la aeronave con alta fidelidad, como en un Piper Seminole en la imagen del medio superior, en un simulador Prepared o X-Plane. Un ejemplo personal: una vez cuando yo estaba por acabar el proceso de convalidación de la licencia estadounidense a la mexicana, iba a volar una Piper Seminole. Entonces, la mejor manera para mí para practicar esos procedimientos y no llegar desde cero al avión fue utilizando la Piper Seminole de la marca Alabeo. Se la instalé al simulador y me puse a practicar todos los procedimientos y las fases del vuelo en el simulador. Ya cuando llegué al avión real, ya estaba muy familiarizado con los procedimientos del avión. Lo único que faltaba era realmente el volar del avión en vida real. También tenemos
En la práctica de los procedimientos normales con entrenadores de procedimientos o procedure trainers y o simuladores profesionales. En la imagen derecha superior tenemos un procedure trainer de una 320 y en la imagen inferior de la izquierda tenemos un simulador de un Boeing 737 MAX. También podríamos practicar los procedimientos normales en la aeronave estacionada. Como podemos ver en la imagen inferior del medio, una piloto estudiante y un instructor tal vez repasando estos procedimientos en el avión. O también se pueden realizar, o se pueden practicar en los vuelos de entrenamiento. Cada vez que uno toma su vuelo o su lección de vuelo, puede repasar y se practican todos los procedimientos y se acostumbran a realizarlos. También tenemos los procedimientos suplementarios. ¿Estos cómo se realizan? Se realizan leyendo y haciendo, o read and do. En este ejemplo tenemos el procedimiento de deshielo o antihielo de un Airbus A320. Entonces, tanto el piloto volando, el piloto monitoreando, consulta el procedimiento y se leen todos los elementos uno por uno. Estos están publicados, dependiendo del fabricante, en el Quick Reference Handbook, o en el Pilot's Checklist, o en el Flight Crew Operating Manual. Un procedimiento anormal se realiza leyendo y haciendo, read and do, tal como en un procedimiento suplementario. En este ejemplo tenemos del lado izquierdo los procedimientos anormales de una Cessna 172S, que es un landing with a flat main tire, o ammeter shows excessive rate of charge, o static source blockage. Entonces, cuando nos sucede la situación, consultamos el QRH en este caso, se identifica el procedimiento correcto y se realiza el procedimiento leyendo y haciendo. También en un caso del avión Airbus se tiene el ECAM o Electronic Centralized Alert Monitoring. Como podemos ver, tenemos la falla de Engine 1 Fail, que se realiza todo lo que está en azul leyendo y haciendo. Un procedimiento de emergencia se realiza de memoria de acuerdo a los memory items o immediate actions. En este ejemplo tenemos un memory item de un emergency descent, un descenso de emergencia de un Challenger 604. Entonces, cuando se da la situación, se cumplen con los 7 elementos que están en el recuadro, y cuando ya se establece la situación, el piloto volando pide Emergency Descent Procedure, que se realiza como un procedimiento anormal, leyendo y haciendo, con referencia al procedimiento desde el QRH, que se ve del lado derecho. Dependiendo del fabricante, se publican en el Quick Reference Handbook, en un Pilot's Checklist, Flight Operations Manual o Flight Crew Operating Manual. Entonces, ya yendo al tema de checklist, que es una serie de elementos importantes que se verifican después de haber realizado un procedimiento normal, se realizan leyendo y verificando, o read and check. En el ejemplo de la izquierda tenemos un checklist de una Cessna 172S. Como pueden ver, no está en el procedimiento en el sentido de motor, porque ese lo consideré una técnica, que se realiza una técnica memorizándose el procedimiento, y en caso de un before starting o before taxi, sí se realiza de acuerdo a un do and verify o un flujo, realizando todos los elementos de ese procedimiento y verificando con esta checklist. Del lado derecho tenemos un checklist de un Airbus A320, que siguiendo la misma filosofía, se realiza el procedimiento con un flujo y se verifica con un checklist, o el after start checklist o before takeoff checklist. Entonces, en general, tenemos el procedimiento normal, cómo se realiza, sin movimiento, sin experiencia, leyendo y haciendo, read and do, desde el QRH. En movimiento, o ya con más experiencia en el avión, se realizan haciendo y verificando, do and verify. Entonces se realiza en memoria con un flujo y se verifica con un checklist. Un procedimiento suplementario se realiza leyendo y haciendo, read and do, que normalmente esos procedimientos están en el QRH. En el caso de un
Airbus están en el Flight Crew Operating Manual. De igual manera, para un procedimiento normal, se realiza leyendo y haciendo, y están en el QRH, en el caso de un Boeing o Embraer, o puede que estén de manera electrónica en un 777 o un A320. Por último tenemos el procedimiento de emergencia, que se realiza de memoria de acuerdo a los Memory Items o Immediate Actions. Y cuando ya se haya estabilizado la situación, se consulta el procedimiento en sí para verificar que se realizaron los elementos de memoria correctamente desde el QRH. Entonces vamos a analizar un poco los procedimientos en los manuales. Es posible que los fabricantes no especifiquen cómo se realizan los procedimientos y qué es lo que se verifica. Por ejemplo, Cessna, que tenemos un Checklist Procedures, raramente o extrañamente llamado así por Cessna, tenemos el Pre-Flight Inspection. Del lado derecho tenemos el procedimiento Before Starting Engine de un TBM. Entonces, tanto Cessna como TBM o Beechcraft con sus King Airs no especifican cómo se realizan los procedimientos. Entonces, lo más recomendable hacer es memorizar o practicar la realización de esos procedimientos de memoria o con ayuda de flujos y luego referirnos a un checklist o este mismo documento para verificar que se realizaron estos elementos. También podríamos crear nuestros propios QRHs. En el caso de una Cessna, un Piper monomotor, uno podría crear sus propios QRHs y checklists basándonos en el manual aprobado de la aeronave, cambiando ligeramente el orden de los elementos de los procedimientos normales para facilitar un flujo. Se puede organizar de tal manera que contengan los procedimientos normales y suplementarios, los procedimientos anormales y los de emergencia, la información de rendimiento como las tablas de despegue, de aterrizaje, de crucero, ascenso, y otra información que sea útil como limitaciones o algún otro recordatorio. El objetivo de esto es tener un documento de referencia rápida para que sea utilizado en la aeronave. Vamos a utilizar el ejemplo de la Cessna 632. Entonces se tiene el procedimiento, pero como Cessna no aclara cómo se realiza, o normalmente cuando uno está en la escuela de vuelo o uno es nuevo en el avión, se realizan leyendo y haciendo, read and do. Lo que yo hago para volar un poco más fluido es pasar estos procedimientos a Word, ponerles un formato que se asemeje al que publicó el fabricante y determino cómo se realiza ese procedimiento, si read and do o do and verify, o de acuerdo a una técnica como un despegue, un aterrizaje, un encendido. Después de haber acomodado un poco más los elementos de cada procedimiento, también desarrollo un checklist. Obviamente si el fabricante sí publica o si explica cómo se realizan los procedimientos, entonces lo más fácil es seguir esos procedimientos. Además de que se realizan como el fabricante los diseñó y no habría problemas. Y bueno, llegamos al fin de esta presentación, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y agregarme en Discord. En YouTube pueden encontrarme como Maestría de Vuelo y en Discord me pueden encontrar con el usuario JetViewlet con el número 8366. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. No olviden dejar un comentario de abajo o mandar un mensaje en el canal de YouTube. Muchas gracias.